Mira, nosotros creemos en la libertad económica siempre. Cerrar fronteras no es la forma de ayudar. Yo creo que hay que separar los problemas políticos de los problemas económicos. No, tratar de afectar a las comunidades en situaciones de problemas políticos no es la solución. Nosotros tenemos que apartar eso. Es histórico la comunicación, es histórica las relaciones que han mantenido a lo largo de muchísimos años las Islas ABC con Venezuela y en especial Aruba. Había siempre una cercanía muy importante, no solamente cuando tú cierras fronteras o cuando tú obstaculizas el comercio entre las fronteras, estás dañando a la gente, estás afectando a las personas. Porque no solamente es el comercio, es también hay familias, aquí hay venezolanos casados con curazoleñas o arubanas casadas con venezolanos, hay de todo, es una mezcla que ha habido muy importante de todo esto que por lo tanto está afectando a la familia. Pero importante, hablemos de comercio, hablemos de lo importante que es la dinamización del comercio con las aperturas. Nosotros hemos trabajado a lo largo de todos estos años para que se fuera abriendo. Se arrancó con abrir el comercio, el comercio marítimo con Curazao, también se logró abrir las fronteras aéreas también con Curazao, ya se logró abrir las fronteras marítimas y comerciales con Aruba, nos falta todavía la parte de vuelos. La parte de vuelos es fundamental, es la movilidad de las personas. Nosotros hemos dicho siempre, ya con Curazao se está haciendo en forma organizada, están viajando aquellos que pueden de verdad viajar y que no van a quedarse en situación de ilegalidad. Esa inmigración de que se ha hablado, la ilegalidad no viene en los aviones, no viene tampoco en los barcos comerciales, viene a través de otras vías, bueno, que hay que tratar de controlarla. Pero qué importante usted, que tiene su negocio, que usted que tiene su taxi, usted que tiene su restaurante, usted que tiene su tienda en downtown, que le interesa aumentar sus ventas, ahí tiene una oportunidad. Que esos turistas venezolanos, que todavía existen en Venezuela, importantes grupos de gente que tienen poder y capacidad adquisitiva de venir a Aruba. Y qué importante es que entre todos hablemos de separar esos temas políticos para que vengan esos venezolanos. Pero también, muy importante, es usted que necesita atención médica. En Venezuela tenemos una red de clínicas importantísimas, subutilizadas, con unos médicos de primer orden, que usted hoy en día para tratarse enfermedades que no tienen aquí tratamiento en la isla, tiene que únicamente ir a Colombia. Ahorita tendría otra opción, usted en 45 minutos, una hora y media, está atendiéndose con un médico en Caracas, el cual lo puede facilitar, puede atender, y usted en la tarde pudiera regresar de su cita médica. Es fundamental que nosotros hablamos de este tema. Adicionalmente, la carga, los vuelos de carga, hay muchísimas cosas que pudieran venir en aviones de carga directo, que pudieran venir a Aruba, y no se puede hacer porque está cerrada la frontera. O sea, en general, a las fronteras es dinamismo comercial, dinamismo de gente, dinamismo de personas. Es fundamental que nosotros abramos esa frontera ya para que dos países, dos pueblos que han sido hermandados toda la vida puedan volverse a dar la mano en forma fraternal y unida. Al final es una continuidad. La continuidad se basa más no en las personas. La continuidad se basa en los valores y principios que tienen las instituciones. Nosotros estamos seguros que esto va a continuar, vamos a continuar logrando. Ojalá que yo pudiera, antes de irme, poder venir en un vuelo directo desde allá, desde Venezuela, para acá y venir e inaugurar ese vuelo de unión antes de poderme ir. Pero si no, se va a seguir logrando. Vuelvo a insistir, qué importante es que los países se unen. Separemos los temas políticos, los temas económicos, no afectemos más a las personas. Con ese cierre de frontera se afectan venezolanos, pero también se afectan ciudadanos de aquí de Aruba. Vamos a abrir las fronteras.